Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Maravilla. Bueno chicas, como ustedes saben, yo hago tutorial de maquillaje, así es que sin nada más que decir, comenzamos. Y voy a empezar, chicas, peinándome las cejas y después me las pinto. Voy a usar este peinito que trae este lápiz, pero es negro, no voy a usar este. Voy a usar este que es para ceja y empiezo. Otra vez relleno. Ok, ya rellené. Ahora voy a pasar con el mismo peinito difuminando. Y ahora voy a pasar con este corrector limpiando. Y voy a usar esta brochita. Agarro producto y limpio. Paso al otro. Ok, ahora voy a pasar difuminando con esta esponjita para limpiar bien acá. Acá también. Ahora voy a pasar a ponerme corrector aquí abajo. Y paso otra vez difuminando. Voy a sellar con este polvo de Revlon. Y voy a usar esta otra esponja que es la que uso cuando salgo, que le echo polvo acá. Voy a usar esta. Miren chicas, me quité un poquito las cejas. No mucho, pero siento que se notan un poquito más marcadas. Miren, voy a volver a usar esta paleta. A ver si los otros colores valen la pena. Ok, voy a hacerme un ojo, chicas, y regreso con ustedes. Bueno, chicas, ya me hice un ojito, así es que voy a hacerme el otro. Y voy a empezar poniéndome este de acá. De hecho, usé tres. Usé este y este rosadito, este naranjadito y este que tiene amarillito y anaranjadito. Ok, voy a empezar a ponerme el rosadito. Voy a usar una brocha que sea suelta y empiezo. No pigmentan mucho, chicas, la verdad. Y en la pantalla pues se ve peor. Aquí siento que esta pigmenta un poquito, que es un rosadito como de día, de esos como cuando te quieren maquillar. No pigmenta así como que qué bruto. O sea, es un rosadito palo, no se nota casi nada. Bueno, porque les digo si ustedes lo están viendo, ¿no? Entonces, continúo. Ahora voy a pasar con el anaranjadito que les enseñé y ese lo voy a poner en todo acá, en todo. Dejar un espacio subiendo un poquito acá. Y recuerden que el producto esté en la mera punta, no así, sino que así. Y me quiero hacer un delineado, chicas. No tengo un delineador, entonces me lo voy a hacer con... No tengo un delineador, así es que voy a usar este que es para los labios, es un lápiz labial. Y voy a empezar. Ok, ahí está. Después lo termino de arreglar. Ahora voy a pasar a ponerme el anaranjadito aquí encima. Si tienen un brillo de esos brillos que se ponen acá, que no, yo me voy a poner acá porque quiero que acá me quede como un poquito blanco. Esto es opcional, si no le pueden poner a todo amarillo, el brillo amarillo. Yo en lo personal lo quiero así, por eso no le voy a poner este brillito, chicas. Pero como repito, es opcional. Ahora me voy a difuminar esto bien. Agarro un poquito y difumino. Ok, ahí está. Ok, chicas, ahora voy a pasar con la base y empiezo a ponérmela. Me gusta cómo huele esta base. Bueno, chicas, les quiero dar las gracias por ver mis vídeos de maquillaje y decirles pues que si les gustan mis maquillajes, si les gusta que le piquen a la campanita para que pues para que les caigan las notificaciones de todos los vídeos que subo los lunes y jueves a las 10 de la mañana. Gracias, chicas. Ahora difumino bien lo base. Si pueden ver, chicas, que mi frente es tan pequeña que ni esta brocha que es pequeña no me unta acá, pero me gustaría tener una gran frente para maquillarme sin problema porque esta frente mía es muy pequeñita, en serio, y siempre tengo problemas por lo mismo porque es muy chiquitita para maquillar. Bueno, pero esta es la que tengo y tengo que ser. Bueno, y estoy feliz con ella, aparte de que estoy conforme con ella, a pesar que el único problemita es para maquillarme, pero nada que no se pueda solucionar, chicas. Despacio, con calma, todo se puede. Hay que bajar aquí para abajito del cuello para que queden igual, ¿no? Y ahora paso con el corrector y voy a usar este de CoverGirl, es en el tono 38. Ok, y voy a pasar con esta esponjita y empiezo acá. Ya casi termino de ponerme el corrector, de difuminarme, y voy a pasar directamente al contorno. Y voy a usar esta también de CoverGirl que compré en Walmart. Aquí está el sticker.
y me lo voy a poner con esta brochita. Voy a agarrar el color que quiero y empiezo a difuminar. Para difuminar voy a usar esta brochita y empiezo. Difumino hasta que no se note mucho. Listo, paso al otro. Creo que me puse mucho en el otro lado, pero bien. Ahora paso con el por en que me voy a usar este de la marca Flower. Y para ponérmelo voy a usar esta brochita y me lo pongo. Voy a pasar difuminando con esta. Ahora paso a sellar todo, que es el rubor y el contorno. Y para el contorno voy a usar esta brochita y esta paletita de ELF. Voy a agarrar este de acá y empiezo. Voy a usar este y voy a usar esta brochita y paso pues sellándolo, ¿no? Ok. Ahora voy a pasar con el pestañol y voy a usar este de Jafra y paso acá de una vez poniendo. Terminé de ponerme la mascarilla y voy a pasar poniéndome un poquito de sombra abajo aquí en la línea de agua. Ok, ya me puse la sombra que abajo, me puse brillo. Hoy voy a pasar a delinearme. Voy a usar este color que es el número 18. Vamos a ver, paso a delinearme los labios. Voy a usar este labial mate. Ok, me voy a limpiar, chicas, acá. Ok, chicas, ya me puse el labial. Ahora lo único que me falta es ponerme el spray. Y voy a usar este spray. Lo siento, chicas, es este. Lo bato y me pongo el spray de una vez. Acá esto lo tira fuerte. Ok, chicas, esperen un momento en lo que esto se seca y regreso con ustedes. Bueno, chicas, ya regresé. Así quedó el maquillaje, chicas. Aquí abajo me puse un brillo y aquí arriba pues el color que les dije. Bueno, chicas, esto es todo por hoy. Espero les guste, le den un like y se suscriban. Nos vemos en un nuevo video, chicas.